Muy buenos días para todos. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021 y hoy estamos acá reunidos con motivo de nuestra sexta sesión de clase correspondiente al curso Lectoescritura, Grupo 01. Yo les recuerdo, les notifico, les informo que están siendo incluidos en una grabación de Meet. Entonces, con esa notificación, pues ustedes saben, quien tenga alguna dificultad, inconveniente, lo hace saber. Siempre digo, esta advertencia la hago por el protocolo de la herramienta de Meet y además, pues porque esta grabación, ya saben ustedes, yo la envío siempre, la envío a ustedes para que les sea de utilidad, para repasar, para establecer algunos temas de la clase, pero no reemplaza la clase. En ningún momento reemplaza la clase el video. Lo mejor es que estén siempre en la clase para que no se pierdan ningún detalle, para que puedan hacer sus preguntas. Pero reitero, esta grabación es útil para quienes tengan que apoyarse en ella. Y bueno, si por alguna circunstancia, fuerza mayor, usted no está, hace uso de la grabación, que yo siempre mando en lo posible el mismo día en que cumplimos nuestra cita semanal. Bueno, quiero desearles lo mejor al inicio de esta semana y para nosotros acá en Colombia, pues inicio pues después de un puente y de un festivo y deseo también pues que tengamos al día todas las actividades de este curso, que siempre también reitero y digo varias veces, es un curso tipo taller. Como es tipo taller, estamos aprendiendo, siempre haciendo. Trato al mínimo que sea asuntos de memoria, que haya exámenes sorpresa, que haya quizzes rápidos, ¿no? Simplemente estamos dando cuenta de lo que vamos aprendiendo o recordando, ¿cierto? O reafirmando para fortalecer la competencia, la habilidad de escribir y de leer. Esto va de la mano y va en la línea del eje de las habilidades comunicativas. Va con el propósito de producir textos, de comunicar adecuadamente en el entorno de una empresa, de una organización, en el rol profesional del líder, del administrador de empresas. Entonces vamos encaminando las diferentes herramientas, lo que vamos haciendo, a que en unas 2 semanas vamos a estar haciendo nuestro trabajo parcial. Ese trabajo parcial va a ser, lo reitero también, el planteamiento de un problema que tenga que ver con comunicación y con administración o con el rol del administrador. Entonces, pues estamos recogiendo los diferentes elementos para poder escribir. Ya empezamos a escribir, claro, desde el primer día de clase hicimos una presentación personal, indicamos, la analizamos, la compartimos e indicamos cuál es la recomendación que hay desde 3 ejes, 3 dimensiones para estructurar un buen discurso de presentación personal. Y después hicimos un comentario que también pues con un tema que planteamos y que hablamos en la clase. Entonces mire que seguimos escribiendo y comenzamos también a mirar la realidad a través de unas imágenes y ya entonces ya no es un tema que planteamos en la clase pues definido de forma directa, de forma explícita en ese momento, tampoco pues era un discurso, un ensayo muy corto como la presentación, sino que ya se trataba de empezar a elaborar ideas, empezar a establecer ideas principales, una idea principal y unas ideas secundarias o de apoyo, y comenzar a escribir. Cuando digo la realidad es que vimos acá unas imágenes, pero eso equivale pues a si hacemos un recorrido, si salimos por el mundo, digámoslo así, ¿cierto? Entonces mire cómo hemos ido avanzando. Ya llevamos 3 escritos. Ese último escrito le hicimos mejoras en clase y ustedes comenzaron también a conocer algunos por primera vez, otros a reafirmar, pero en fin, nosotros a establecer de manera clara en qué consiste una autoevaluación, que es muy importante para profesionales que van a dirigir otros profesionales, que van a integrar equipos de trabajo, pero sobre todo para su examen personal, individual. Entonces comenzamos a adoptar la autoevaluación. Con esa autoevaluación ustedes también montaron, dispusieron en la herramienta del Dropbox los ensayos, tanto el autoevaluado como el ensayo que tiene mejoras. Y bueno, y a la par con esa actividad empezamos a hablar de gramática y ortografía, ¿sí? Esa gramática y esa ortografía con unas lecturas de apoyo que yo les proporcioné, voluntarias, ¿sí? Que hacen parte del material de apoyo de las unidades temáticas que están dispuestas tanto en el blog como en el Dropbox, ¿cierto?
Entonces, cuando hablo voluntarias, hablo que hay una lectura muy interesante que habla de los signos gramaticales, otra que habla sobre la lectura en voz alta, otra que habla de la improvisación, otra que habla de la lectura crítica, otra que habla de escribir bien, en fin, diferentes pautas. Y 3 lecturas que estando en ese material, las empezamos a anunciar, las recalqué desde hace 4 clases atrás, y son unas lecturas que también aportan a esa parte de la escritura. Entonces ahí ya estamos hablando de la sintaxis, de la semántica, estamos ejerciendo mejor la sintaxis, la semántica y la gramática. Y con ello entonces acabo entonces de hacer un balance de qué trabajos tenemos, ¿cierto? 2 talleres más, 2 talleres, uno de oraciones e diferencias, que igualmente la semana pasada durante nuestro encuentro lo solucionamos en clase, lo discutimos. Siempre insisto que en esos momentos requiero la participación de todos. Es muy bueno que ustedes hagan la clase. Así la clase se demore casi las 2 horas, pero es debido a que ustedes están participando, ustedes están hablando, están activos en la clase. No es el profesor hablando 2 horas continuas o el profesor entregando y entregando teoría, sino trayendo el resultado del trabajo que hicimos durante la semana y trayéndolo acá, que lo compartamos. Y esa es una forma también de afianzar ese conocimiento, esa habilidad que pretendemos que con este taller usted adquiera para que pueda producir ensayos con asertividad y ensayos que tengan que ver, que estén en el contexto de la empresa y en el contexto académico. He hecho entonces un resumen de los trabajos que llevamos hasta el momento. Esto primero para un llamado de atención. Quienes deben trabajos, por favor, se ponen al día. Ya saben que tenemos una norma, un acuerdo, que todo lo que esté entregado por fuera de la fecha que acordamos en la clase, que entre otras cosas siempre son fechas de 15 días, me refiero pues a los talleres a que en 15 días lo realizamos, entonces lo hicieron en 15 días, lo trajeron a la clase y le agregamos otros 3 días, es decir, 18 días para hacer un trabajo, realizarlo y autoevaluarlo. Pues, y asumo que cuando usted lo trae a la clase, pues el autoevaluarlo simplemente es ponerle notas allí. Sin embargo, pues esos 3 días se convierten en la oportunidad para quienes no lo tenían terminado, no lo habían hecho. Y además de ese plazo, pues estamos diciendo que si no lo ha subido, lo puede subir de manera extemporánea. Y habíamos hablado pues que trabajos extemporáneos, debido a que la puntualidad, la pertinencia, hace parte de la pertinencia de la entrega de un trabajo, es decir, la puntualidad, el plazo, ¿sí? Entonces, tiene una penalidad del 20%, es decir, de una unidad menos, para que usted mismo, cuando es una autoevaluación, sea consciente y se la califique, se ponga allí la anotación, como muchos de ustedes ya han hecho, ¿cierto? O bien porque no trajeron el trabajo a la clase, o bien porque lo están presentando por fuera del plazo. Pero en todo caso, que no dejen vacías esas casillas con esas notas, porque también en 3 semanas que estemos leyendo, compartiendo las notas totales del primer 30%, se les va a ver reflejado ahí ese vacío, ese espacio que nos suma, ¿cierto? Esa nota que al no tener ningún trabajo, pues nos suma. Bien, entonces es un resumen de los trabajos que tenemos, es una motivación pues a que miren la lógica y lo que estamos haciendo y para llegar entonces también a que como parte también esencial de esa fortalecimiento, de ese afianzamiento de conocimiento, 3 de las lecturas que hemos venido insistiendo, ahorita las iba a mencionar y empecé a hablar pues de los talleres, que se llaman El Texto, de Marina Parra, Dos modos de contar y volver a narrar, de Juan José Hoyos. Son lecturas que yo dije, bueno, no me gusta la frase, pero son obligatorias y las vamos a preparar. Como digo, las he venido anunciando, y hoy vamos a trabajar con esas lecturas. ¿Cómo vamos a trabajar? Va a participar cada uno de ustedes aportando, diciendo qué contiene cada lectura, discutiendo con el compañero, diciendo para qué sirven, en fin, haciendo una conversación como si estuviéramos sentados en una de las cafeterías de la universidad en torno a un tema. Pusimos el tema que fue el de las lecturas y comenzamos. Entonces, entre menos me toque intervenir a mí, mejor. De hecho, incluso podemos nombrar una persona que sea quien dirija, pues, como la discusión. Yo simplemente doy la introducción y ustedes arrancan a hablar del tema, ¿sí? Voy entonces a plantear la agenda del día de hoy. Entonces, precisamente tenemos el punto es el foro sincrónico de lecturas, el tema, vamos de contar y volver a narrar. Yo les pido el favor en ese foro que si a medida que van hablando activan la cámara, quien lo pueda hacer, maravilloso, muy bueno porque nos estamos conversando, nos estamos viendo. Entonces, reitero, quien tenga la cámara y la pueda activar, al menos mientras habla, lo puede hacer y eso le va a abonar a la valoración, a la nota de su intervención.
El segundo tema es que vamos a ver el tema de conectores y de ícticos, el segundo punto, y vamos a dejar pendientes unos talleres y unos talleres del tema de conectores y de dícticos. Esa es nuestra agenda del día de hoy. ¿Algún comentario después de lo que he hecho como introducción a la clase, después de la agenda misma? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Todo Pregunta. súper claro. Sí, Vanessa. Bueno, gracias Vanessa por responder. Para todos es claro. Bueno, entonces quiero que haya un voluntario. ¿Por qué no? Me parece, se me acaba de ocurrir en este momento que podemos tener un moderador, que no siempre tiene que ser el profesor, porque el profesor siempre, ¿no? Pueden ser uno de ustedes. ¿Quién quiere moderar nuestro foro sincrónico de lecturas? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tener claras cuáles son las lecturas. Sí debe ser pues alguien que las haya leído. Duan ahora me dijo que las había leído. No sé si Duan quiere hacer ese papel o simplemente intervenir. ¿Y cuál es el propósito? Que vaya concediendo el uso de la palabra en orden, con el nombre de cada compañero y vaya dirigiendo y vaya. Y cuando no exista persona que esté levantando la mano, los motive a participar, continúe hilando la discusión, en fin, que motive y que dirija el diálogo. ¿Quién quiere hacerlo, por favor? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién quiere ser nuestro moderador para que arranque con el tema y que entonces nos conceda el uso de la palabra y dirija al menos en esta primera hora la discusión que vamos a hacer en torno a las tres lecturas que tuvimos para el día, que preparamos para el día de hoy? ¿Quién se atreve? A ver, ¿quién lo va a hacer, por favor? Vanessa. Profe, sí, yo lo podría hacer, pero ahorita antes de la clase debo salir para ir a hacer una gestión, pero no sé cuánto nos demoremos. Era como por eso que no me había Nosotros dicho. estamos desde esta hora hasta las 7 de la mañana haciendo el foro y de 7 a Ah, 7 y bueno, media más o menos voy a explicar dos temas y voy a dejar dos talleres, ¿cierto? sí, sí, entonces yo puedo hacer, ya aprendí mi computador. Bueno, Duan, como pactamos, tú comienzas y ahí que a partir de este momento Vanessa, lee lo que hay en pantalla y comienzas a orientar el foro. Adelante, Duan. Vanessa lee, Duan comienza, porque Duan pues yo le pedí el favor que comenzara y de ahí los compañeros van pidiendo el uso de la palabra y van haciendo su intervención en torno a este tema, el tema de las lecturas. Léelo, por favor, Vanessa, y recuerdas a todos. Sí, bueno, las lecturas recomendadas a partir de los encuentros anteriores son primeramente el texto de Parra Marina, el cual se centra en el tema, en el módulo 3, el fortalecimiento de la lectoescritura, educación flexible, y es de parte de la Vicerrectoría de Docencia en Medellín del año 2011. La segunda lectura que teníamos es Dos modos de contar, escribiendo en historias, es de la editorial de la Universidad de Antioquia en Medellín en el 2015. Y la última es Volver a narrar, escribiendo historias, de la editorial de la Universidad de Antioquia de Medellín del mismo año 2015. Se van a dialogar o discutir la importancia de los textos para la forma de escribir y la forma como a partir de ellos vamos implementando mejoras a nuestros escritos futuros. Aquí la sustentación es una socialización y cada estudiante debe activar la cámara y exponer a todo el grupo su punto de vista. De este modo, el primer compañero que va a intervenir es Duan. Buenos días para todos. Primero que todo, pues espero que estén muy bien, ¿cierto? Y la lectura pues, del texto me pareció agradable. Nos da a entender que existen ciertas estructuras que debemos tener para realizar un adecuado texto, ¿cierto? Eh, También nos dice que cada elemento debe cumplir una función dentro de todo. Nos da a entender que existen unos sintagmas, unas oraciones para poder realizar nuestro texto. Nos dice que debemos tener un tema central y de ahí desarrollar ciertos subtemas. También eh, nos muestra que debemos tener una idea central del texto
y que esta idea central puede estar explícita o implícita. Nos dicen que, mm, que esta idea central la desarrolla como una oración temática, que es la que nos plantea la idea central, y que hay otras oraciones después de la idea central que nos refuerzan esa idea central que va a tener pues el texto, y que muchas veces esta oración temática no está pues ahí explícita, que es la idea central, sino que está implícita, ¿cierto? También, por ejemplo, en las estructuras que nos dan en este texto, las podemos también ver reflejadas, por ejemplo, en dos modos de contar, que hay dos diferentes como tipos de lecturas y de texto. Listo, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más que quiera intervenir a partir del comentario del compañero Duan o de un texto en específico puede levantar la mano o tomar uso de la palabra que nadie lo ha hecho? Kate, se salió Kate. Kate, ¿estás ahí? Sí, hola, yo estoy aquí. Ah, perfecto, puedes hablar. Es que me apareció que había salido de la reunión. No, no. Bueno, yo quería hablar sobre el texto, el primer texto, el tema. Pues hay, pues como completando lo que dijo el compañero, también se habla de que o sea, cada texto tiene una manera diferente pues tiene una estructura diferente, que no es lo mismo la estructura de un cuento, la estructura de un ensayo, entonces que dependiendo del tipo de texto que se vaya a escribir, hay diferentes estructuras que deben seguirse para que sea acorde con ese tipo como tal de texto, como venía diciendo. Perfecto. Sí, me parece súper importante. Incluso, profe, yo puedo dar mi punto de vista también, a pesar de que Claro, sea el moderadora. moderador va dando puntos de vista, va Ok. jalando la intervención, va complementando y va incluso dándole curso. Cuando considere que ya se habló de un tema, pasa a la otra lectura, o si están hablando de la otra antes de tiempo, va realinderando a que sigan hablando del tema hasta que después pasemos a las otras. En fin, claro que sí, Vanessa. Bueno, ahí me ven. Sí, me tocó Sí, acá sí. para que me diera luz. Como dijo Kate, la estructura es una parte fundamental dentro del escrito, pero evidencié en la primera lectura que el tema es el eje central y es como la columna vertebral de todo el texto. Si no se tiene bien delimitado el tema o la problemática que se va a tratar a profundidad, es muy difícil que haya un hilo conductor entre todo el texto. Por ende, a pesar de que la estructura es una base muy grande, el tema que es pequeño es muy esencial durante todos los escritos. De este modo, también puede evidenciar que la escritura, a pesar de que tenga la misma estructura, la esencia la pone el autor, las palabras que utiliza, y eso es como el diferenciador dentro de los diferentes textos, como lo hemos visto en los talleres, en los ensayos que hemos realizado, hasta los puntos de vista que estamos dando en este espacio. Kate, puedes participar. Pues ahí completando lo que estabas diciendo, pues no sé si vas a seguir, que lo de la esencia que le da el autor, o sea, ahí podemos también evidenciarlo en el tipo de texto que se está escribiendo. Por ejemplo, en un ensayo tú puedes escribir en primera persona, hablando desde tu punto de vista, porque pues generalmente son escritos argumentativos que están reflejando tu opinión personal. Contrario a si fuera de pronto un texto académico o si fuera un cuento, que por ejemplo en el cuento tú puedes adoptar varias personas, no sé cómo se dice, o sea, tú puedes ser el narrador que está fuera de toda la historia, como puede ser uno de los personajes que está ahí adentro. O sea, a lo que es que sí uno puede adoptar ese tipo de escritura, ese tipo a ver, ¿cómo le explico?
Sí, o sea, lo puedes escribir en primera persona, en tercera persona, dependiendo el tipo de texto que se esté escribiendo. Y lo del tema principal es súper importante porque eh, si tú no tienes concreta la idea que vas el tema que vas a tratar, luego ya para organizar lo que son subtemas y todos los conceptos que se derivan de eso, va a ser súper complicado porque entonces no vas a saber exactamente a qué te vas a referir o de qué vas a hablar. Perfecto, ahora démosle la palabra al profesor Oscar. Bueno, sí, yo ahí vamos concretando, ¿sí? Muy bien, hasta el momento. Bien, las tres personas que han intervenido. Lo que pasa es que en este momento somos más personas y la idea es que todos pues participen. Y no solamente la idea, sino la nota que van a tener en este foro, ¿cierto? Entonces no renuncien a la nota porque pues es importante. Pero vamos concretando en esto. Miren qué importante que hay un tema, unos subtemas, unas proposiciones y unos conceptos, ¿sí? Por ahí mencionó Duan algo que ya hemos visto, que es el tema del sintagma, ¿cierto? Y también es muy importante, miren, las ideas implícitas, las ideas explícitas. Y termina de hablar, Katy, hablando de, bueno, es que yo puedo en primera persona, puedo hacerlo en plural, ¿sí? Puedo hacerlo en primera persona, o puedo darle un enfoque imparcial, impersonal, ¿sí? Esa parte en especial la vamos a ver ya al final, la vamos a ver dentro de los textos, los otros textos, ya cuando nos hablan del estilo literario, los diferentes tipos de narrador que puede haber. Pero me parece que vamos bien con el tema y que nos faltan algunos detalles para que pasemos a los otros documentos. Quiero aportar eso en este momento para que sigamos la discusión. Muchas gracias. Maravilloso, Duan, puedes participar. También tener en cuenta que ahí también nos hablan de que debemos cerrar con unas conclusiones, como también pues el profesor nos lo ha estipulado anteriormente. Muy bien, alguien que quiera participar sobre cómo son las ideas principales y lo que se habló durante el primer texto, de dónde se ubican, para qué sirven, de qué se tratan esas oraciones principales, las cuales reflejan la idea principal del texto. Otro aporte diferente también es bienvenido. Juan David, Cristian, David Longas, puedes participar si desean. Súper bien, Salomé. Hola, buenos días. Bueno, en cuanto a la idea central, eh, es pues como la que hace la síntesis o el resumen brevemente del contenido, pues de todo el contenido en un solo párrafo. Y ya las otras oraciones quedan sirviendo como para ejemplificar y completar la idea central. Y ya, por ejemplo, las oraciones temáticas son la oración que contiene la idea central de un párrafo, que también es como algo muy similar. Súper bien, muy valioso el comentario de Salomé. Ahí podemos evidenciar que realmente el texto tiene unos elementos que se relacionan entre sí y se fundamentan unos con otros. Todo va y como tiene un hilo conductor. Súper bien, ¿alguien más quiere participar? Los que se encuentran en la sala, Valeria, Juliana, o alguien ya levantó la mano, veamos a ver quién es. Manuela. Bueno, buenos días. Para mí la idea central es como esa idea sobre la que giran el resto de ideas o de oraciones dentro del texto. Como, pues sí, como dice la principal, y todas giran en torno a esta. La oración temática es la que contiene como esta idea central y, pero pues a pesar de eso, muchas veces la idea central no está de una forma explícita dentro del texto, sino que también puede hacerse como de una inferencia que se hace pues como de la lectura que se hace en el texto. La idea central puede estar tanto al principio como en la mitad como al final del párrafo. Cuando está al principio, las demás oraciones dentro del párrafo son como las que van a desarrollar y como las que van a explicar la idea central. Cuando está en el medio, el principio del párrafo es como el preámbulo, pues como la apertura, luego está la idea y al final está como una explicación, como la aclaración de la idea.
Y cuando esto está al final, es como la conclusión del resto de las ideas, como la que sintetiza todas las proposiciones que se dieron anteriormente. Ya. Eso, súper bien. Ahora Cristian David. Buenos días a todos. Bueno, en el tema, en el texto también hablamos de las referencias, que decimos que podemos como utilizar de manera textual lo que dice pues un autor y utilizarlo tal cual como lo expresó dicho autor en el texto, pues poniéndolo aquí nos muestran entre unas comillas y poniéndole las pues abajo como de dónde se tomó o de qué fragmento se tomó pues dicha referencia. También pues hablan de las expresiones de transición, que es como hacer de que pasar de un tema a otro no sea, o de un tema a un subtema no sea tan brusco, sino que podemos hacerlo de tal manera que todo tenga esa conexión y que todo sea mucho más fácil para el lector eh, pasar de una parte del texto al otro sin dificultad, pues como que más fácil, por decirlo así. Súper, súper chévere. Bueno, ahí podemos analizar. Ah, Cristian, todavía tienes la manito levantada para que lo tengas presente. Ah, el profesor Oscar quiere tomar la palabra. Yo quiero seguir aportando al debate. Me parece muy bien lo que han dicho hasta el momento las 6 personas que han hablado, incluyendo pues nuestra moderadora. Sigo motivando a que todos participen. Pero aquí ya aparecen otros 2 elementos y Salomé y Manuela comenzaron a hablar. Bueno, es que existen las oraciones temáticas. Cuando nos dicen que hay formas de leer rápida, lo que le dicen a ustedes, vea, lea la primera parte del párrafo y ahí entiende. Y no siempre es así, al menos en escritos académicos. Entonces es muy importante esa parte que Manuela señaló hace un momento, y es la oración temática. Y puede aparecer al comienzo, en el medio o al final del párrafo. O sea que los párrafos hay que leerlos completos, los textos hay que leerlos completos. Y es una estrategia que los escritores van tomando. Esa oración temática es una estrategia de reunir, de concluir, de desarrollar y jalar en el centro, o de comenzar reafirmando. Yo, por ejemplo, soy muy del estilo, como ustedes pueden apreciar cuando les estaba explicando, de comenzar con la idea temática desde el comienzo, es decir, de ser muy explícito. Y en el párrafo de entrada ser explícito con esa primera idea, definirla y enunciar las subtemas o ideas secundarias. Y hay otro elemento muy interesante que Cristian menciona, y menciona varios elementos, los elementos de transición que pueda tener la escritura, y ahora precisamente en la segunda parte de la clase vamos a hablar de esos elementos de transición, de 2 de esos elementos, que son los conectores y los deícticos. Cristian decía que es la forma como de continuar, claro, de conectar una idea con otra, ¿sí? Hay escritos que yo ya comienzo a corregirles a ustedes, a darles sugerencias, en donde aparecen después de una idea como una idea suelta, una frase suelta. Entonces está por fuera del párrafo, entonces no está bien hilada, no está bien integrada, no tiene un punto seguido, o si tiene el punto seguido le parece a uno como que es aparte y que es muy, muy aparte porque no tiene un conector adecuado. Entonces esas transiciones que hay que hacer, porque el texto es un solo bloque, perdón, un solo bloque dividido en subbloques que se llaman párrafos. Entonces son muy importantes esas expresiones de transición. Repito, hoy vamos a ver los conectores y los deíticos. Y es muy importante también la forma como yo cito y referencio, que allí lo mencionan, y dentro del curso taller también lo vamos a ver. Vamos a ver una clase donde vamos a explicar, bueno, qué es eso de las citas y las referencias. Yo en el primer ensayo les dije, si tienen citas, bien, y referencienlas como ustedes creen que se referencian, pero en detalle y con la técnica, de acuerdo con las normas APA, que entre otras cosas el documento también habla de forma rápida de ellas, pero lo vamos a ahondar. Cómo citar adecuadamente con las correspondientes referencias. Al final de ese texto, que se llama El tema, hay un cuadro muy interesante, precisamente con conectores.
¿sí? Y ese abreboca, repito, al tema que vamos a ver hoy. Bueno, eso es lo que quiero como ir realinderando, ir mirando para que se animen a participar y que vamos concluyendo el tema y que nuestra moderadora continúe entonces orientando. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Ya casi vamos a terminar este primer texto, el cual titula como el tema. ¿Alguien más quiere dar un aporte? Es muy valiosa su participación. Zaira, Sofía. Bueno, buenos días. Gracias por darme la palabra. Complementando algo que decía el profe sobre la idea central, era que esa oración debe ser implícita y debe siempre como estar puesta para el lector. Claro que muchas veces eso no se da, muchas veces eso hay que inferirlo. Es cuestión de saber entender el texto a fondo y acerca de todos los subtemas que toca en el desarrollo del texto, independientemente de cuál sea el tema. Si la oración temática no se encuentra muy explícita, toca al final inferirlo para poder saber cuál es el tema del que se está hablando, ya que muchas veces los autores no lo ponen explícitamente, sino al contrario, para que el lector lo infiera y pueda ir más allá de la idea que está dando al desarrollar el texto. Muy bien, profe Oscar, adelante. Sí, vea, Zaira, pero quiero precisar algo para todos. La idea central puede ser implícita o explícita. Y como lo dijiste al final, el autor es quien elige. Yo por ahora, en lo que estoy diciéndole a ustedes, es que entre más explícita sea la idea, mejor. Porque estamos comenzando a escribir, estamos aprendiendo a escribir. Con el tiempo, uno con el estilo, uno puede ponerle implícita, claro. Pero hay que aclarar esa idea central, esas frases temáticas, oraciones temáticas pueden ser implícitas o explícitas, ¿cierto? Es decir, evidentes o no evidentes. Ahora, ahí es donde viene esa herramienta que acabamos de explorar o esa técnica que es la de la inferencia. Cuando Zaira dice, bueno, entonces cuando es implícita, entonces el lector debe de inferir. Entonces tenemos que tener la buena capacidad de inferir. Que Zaira, ¿qué es lo que es inferir? Complementa. ¿Cuáles son los tres momentos a los que me lleva una inferencia, en este caso, para interpretar adecuadamente una idea que esté explícita en un texto? Muchas gracias. Pues sería como en cada tema se desarrollan diferentes subtemas y cada uno de ellos tiene diferente orden. El escritor siempre le da diferente orden a los subtemas. Entonces eso los va desarrollando y ya dependiendo a eso, pues cada uno tiene una conexión en el que al final se juntaría el tema central. Entonces de esa forma ya desarrollando todo el texto a lo largo de la lectura, se podría inferir el tema central desde los subtemas diferentes que se tocan. Sí. Perdón, yo intervengo, miren, sin levantar la mano. Eso es que si tengo bien articulada el tema central con los subtemas, puedo hacer lo que dice Zaira, pero voy a ser más concreto con la inferencia, que fue la pregunta que le hice. Recuerden, es que esa frase yo la interprete, ¿sí? Vea su significado y la contextualice o la aplique a lo que me están hablando. ¿Sí lo recuerdas, Zaira, entonces? ¿Qué es la inferencia? ¿Sí? Todo lo que dijiste más lo que acabo de precisar. Que le des el significado, que la interpretes y que le des aplicación a esa frase, esté explícita o esté implícita. Y eso es inferir. Y eso me ayuda a articular todo el sentido del texto. ¿Sí me hizo entender? Sí, profe. Bueno, adelante, moderadora, que me le estoy como tomando la palabra. Qué pena, pero es explicando y jalonando. Katy, ¿quieres hablar? ¿Quieres participar? ¿O ya el profesor hizo la intervención? Perfecto, puedes tomar el uso de la palabra. Bueno, yo lo que quería hacer era algo más a modo de aporte personal y es referente a la idea central, que puede ser implícita o explícita. Y pues igual en este momento, pues para el curso estamos haciéndolo pues de manera explícita porque es la manera más, digámoslo fácil, perdón, digámoslo fácil para nosotros mismos entender qué es lo que estamos escribiendo, de qué es lo que estamos hablando, porque si nosotros no sabemos, no logramos entender al 100 qué es lo que estamos queriendo decir, no nos vamos a dar a entender hacia los demás. Y eso se da mucho también con la lectura. Para uno poder hacer un buen texto, para uno poder escribir un buen texto, también tiene que ser un buen lector. ¿A qué me refiero con eso? Que pues que uno tiene que leer también
varios textos, leer varios autores para poder uno adoptar esa forma de escribir y poder tomar como esa manera de escribir de esas otras personas en los textos de uno. Me explico. Uno no puede escribir como uno habla. O sea, uno habla así machucado, como dijo el profesor las clases pasadas. Uno habla como puede y los demás le entienden como pueden, ¿cierto? Pero en la escritura debe ser distinto porque hay que seguir esa estructura específica de cada tipo de texto. Como yo lo había dicho antes, no es lo mismo escribir un cuento, escribir un ensayo. Y por eso mismo también es bueno leer textos de diferentes autores, por ejemplo, los textos de los otros compañeros que están en Dropbox, y así uno guiarse y saber en qué está fallando esa persona, en qué está fallando uno, y así autocorregirse. Perfecto, es súper importante reconocer que la escritura tiene una ciencia, tiene un trabajo y se prepara. Bueno, considero que de esta forma podríamos resumir la primera intervención a partir del texto, el tema. Recordar que la macroestructura se constituye de dos categorías. La primera es de esa estructura semántica, que es el contenido, lo que habló el compañero Duván, el cual está representado en un tema. Ese tema está acompañado de unos subtemas y también de unas preposiciones semánticas y por último el contenido. Ya como segunda categoría tenemos que es la estructura formal, esa que es la expresión, donde están las oraciones temáticas, donde también se encuentran esos conectores o expresiones de transición, como lo dijo el compañero Cristian. De este modo damos cierre al la primera lectura. Podemos pasar a la siguiente si alguien quiere decir. Bueno, Santiago, adelante. ¿Puedo hacer un último aporte con respecto al Sí, tema? sí. Sí, ok. Bueno, pues también se habla de lo que son las referencias directas. Em, Básicamente son palabras que remiten al lector, pues a lo que se ha nombrado en el texto, para presentarlo con mayor claridad. ¿Sí? Por lo general, estas referencias son expresiones, pronombres o el uso de sinónimos. Y bueno, también están las expresiones de transición, que básicamente son palabras que ayudan a relacionar las ideas, y estas se suelen escribir al inicio o cerca de las oraciones para indicar la relación que tienen con la anterior. Súper bien, David, ¿quieres participar? Buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues yo quiero empezar a hablar sobre el escrito de dos modos de contar. Pues a mi parecer, me parece que el estilo informativo es muy superficial porque se centra específicamente en lo que pasó y por decirlo así como al pie de la letra, mientras que el estilo narrativo se centra en los detalles, entonces se vuelve entretenido e interesante para el lector. Además, la forma en que se cuenta, en especial de Oriana Fallaci, sobre el primer viaje a la luna, nos ayuda a recrear e imaginar el escenario y lo que pasó en la época, creando un contexto más fácil de recordar. Gracias. Perfecto, Valeria, ¿quieres continuar? Luego Salomé. Ok, entonces entre las cosas que yo pude notar del segundo texto está que el discurso narrativo se centra mucho en detallar cada hecho, lo hace en un orden cronológico y busca crear tensión en el lector. Situaciones como el tiempo, el contexto, los antecedentes, el ambiente y ahondar un poco en la vida de los personajes crean soporte y son pues elementos de mucha importancia. El discurso narrativo busca que el lector se sienta como si estuviera presente en el lugar de los hechos, así que se centra mucho en detallar cada suceso al máximo. En cambio, lo que es el discurso informativo, el punto del narrador debe ser objetivo e impersonal. Se emplea casi siempre la tercera persona, y el contexto se suprime, no ahonda mucho en la vida de los protagonistas, sino que habla de lo preciso. Perfecto, Salomé. Continúa, recuerden que pueden encender la cámara para hacer más dinámico el encuentro.
Súper bien. Bueno, yo quiero empezar con lo que dijo el compañero David sobre que el, la estructura pues como informativa es muy superficial y yo creo que no sería como la palabra adecuada para describirlo. Yo creo que a todos, pues tal vez la mayoría de las personas, y por eso es que es tan utilizado la forma narrativa, porque pues atrapa más y es más entretenido de leer. Pero cuando cualquier persona prefiere tener la noticia concreta solo para estar informado, eh, la forma informativa se me hace pues como muy precisa y muy clara con la información básica que se debe entregar. Entonces también habrán personas que prefieren ese tipo de textos como más dinámicos eh, para, para poder leer e informarse. Bueno, pero bueno, sí, eso ya cuando sigamos dentro del tema, opino. Perfecto, Juan Manuel, adelante. Yo quería como recalcar aquí el hecho de que en la otra lectura nos dice que depende pues el autor y la idea que él tenga es lo que se refleja en el texto. Aquí nos muestra que los dos, pues nos da el análisis de que eran dos periodistas que aunque estaban en el mismo lugar y hablando de los mismos hechos, pues según su base, los dos reflejaron una noticia de distintas perspectivas que incluso hasta hacía pensar al autor que podían estar en distintos lugares, cuando en realidad la noticia y el hecho era el mismo. Sí, súper importante eso. Sara Londoño, ¿quieres tomar la palabra? Sí, era como para completar la información del compañero. Estaban en la misma sala y recibiendo la misma información. Y también, o sea, los que estaban entrevistando, los astronautas, no sabían explicar con palabras, o sea, no sabían describir lo que habían vivido. Y dijeron que necesitarían un número como de lo fantástico que fue. Entonces, eso me pareció muy interesante. Súper bien. Ahora continúa con el uso de la palabra Jessica Paola y luego Juan Fernando. Hola, buenos días. Bueno, la verdad, entonces, como nos dicen los compañeros, entonces todo es según como la posición que tiene la persona que le está contando, que lo está dando a conocer, porque dice la misma información, si ellos lo dan de diferentes formas, pues sea lo mismo, siempre te van a entender diferente. Gracias. Muy bien, Juan Fernando. Completando con lo que dice la compañera y los compañeros que han hablado antes, es que dependiendo de cada persona, pues tiene la interpretación de la información diferente, cada persona entiende las cosas de manera diferente y puede como hacerse entender o escribir la misma información de distintas formas. Excelente. Salomé, ¿quieres complementar? O Juan, ¿quieres seguir? Bueno, pues hablando sobre lo que acabo de decir la compañera Jessica y el compañero sobre que cada persona lo entiende de una manera diferente, yo creo que es más como, o sea, lo que hace la diferencia es más la forma y el enfoque que le está dando el autor y la forma en la que hace sentir a los lectores, que la forma que pues porque están basándose de la misma información. Entonces creo que es más el cómo nos hace sentir el tipo de texto y la forma en la que estamos y la forma en la que está pues, o sea, como estructurada el texto y la forma en la que está enfocada, que el cómo lo vayamos a entender. Porque, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, que nos dieron del texto narrativo y el texto noticioso, pues es la misma información y de cierta manera tenemos, o sea, si nos piden hacer
como una síntesis de los dos, vamos a tener como la misma información. Con los mismos datos, solo que en una es más extensa y nos hace sentir de una forma diferente que la otra. Entonces creo que es más como el cómo nos sentimos con el texto que, que el cómo lo entendemos, o sea, como porque no es diferente, no es una interpretación distinta para mí. Vale, podemos evidenciar que existen varias diferencias entre el texto informativo y el narrativo. Ahora, Sara Londoño, puedes continuar. Pues a mí me parece que las interpretaciones sí pueden ser muy diferentes y eso se ve evidenciado como en todo. Por ejemplo, nosotros en los trabajos que hemos hecho tenemos una perspectiva diferente de todo, desde el taller de oraciones hasta de inferencias. Aunque nos toca hacer las mismas oraciones, nosotros las interpretamos y las leemos de una manera distinta. Y pues sí da como el mismo fin, pero sí, para nosotros puede ser una intención y para otras personas puede ser otra, porque todo es cuestión de perspectiva. Y los autores hablan como del mismo tema, que es la llegada del hombre a la luna, pero ellos lo ven desde perspectivas distintas, aunque es el mismo tema, para dar como, para que o sea, para que los lectores le den como su propio significado, como con todo, aunque es informativo, pues, con la luna. Qué valioso lo que han dicho. He podido evidenciar que escribir es un arte y va en cada persona a darle su estilo, a pesar de que utilicen las mismas estructuras o diferentes formas de hacerlo, porque podemos ver que el tipo de texto es diferente, uno es informativo y el otro es narrativo, y a pesar de que los dos observaron el mismo fenómeno en el mismo tiempo, lo describieron de forma diferente porque utilizaron estructuras distintas. Y algo muy valioso que han aportado diferencias, yo voy a decir una similitud que encontré, y es que en los dos textos los autores eh, son narradores objetivos, no hay nada de subjetividad, sino objetivos, y no dan o entran su punto de vista dentro de lo que pudimos observar de los ejemplos. Ahora pueden seguir los otros compañeros, que son Cristian, David. Bueno, entonces yo iba a comentar una parte pues, que habla de también el tiempo, o sea, ya el tiempo también de cierto modo nos da otra perspectiva del texto, o sea, nos hablan de que en principio leemos dos maneras diferentes o dos posturas diferentes, porque uno es como más informal y otro mucho más formal. Sin embargo, también se habla de que cuando uno lee un texto tiempo después, ya también uno puede tener otra perspectiva pues por uno mismo. Por ejemplo, cuando uno lee un libro, digamos, no sé, cuando lo ponen a leer, digamos, cuando uno está en sexto, no va a ser la misma manera de verlo si yo lo leo, por ejemplo, en este momento. Ya he aprendido mucho más cosas y ya puedo como darle otro enfoque a ese mismo libro que leí hace varios años. Entonces también ahí hacían un poco de referencia también a eso, a la forma de verlo respecto al tiempo en el que lo leemos. Súper importante la experiencia, lo que llaman por ahí, somos lo que vivimos. Y bajo esa perspectiva observamos, leemos, damos nuestro punto de vista. Ahora, de este modo, sigue Zaira y continúa Juan Manuel. Bueno, yo quería opinar sobre algo que dijo Salomé, si no estoy mal, que dijo que si nosotros leíamos íbamos a obtener los mismos datos, lo cual yo creo que hay una gran diferencia, porque por ejemplo, si detallamos bien los dos textos, en el texto informativo detalles o datos como lo son el tiempo, el ambiente, los diálogos, los cuales no existen en el texto informativo, son más relevantes y los detallan más en el texto narrativo. Incluso en el texto narrativo podemos notar que la escritora le da características a los, digamos, a los personajes principales, que son los astronautas en este caso,
los describe con su carácter, con su forma de ser, en la forma de comportarse, le da a cada uno de ellos, mientras que en el texto informativo simplemente los nombran como parte de la noticia. También eso lo podemos notar en el detalle del tiempo, que el tiempo es en el texto informativo solo es un dato más, mientras que el tiempo en general en el texto narrativo hace parte de la historia en sí, ya queda como más, o sea, puede hacer extender el desarrollo de la historia, cómo pasaron los hechos en su forma cronológica, en el orden en el que sucedieron, mientras que en el texto informativo simplemente ponen los hechos de acuerdo a su importancia, a su relevancia en la noticia o en la historia. Súper, súper. Ahora continúa Juan Manuel. Bueno, yo lo que en realidad quería era como abrir un paréntesis y que viéramos, por ejemplo, por medio del texto, cómo podemos llegar de diferentes maneras y pues abrirnos a diferentes personas, porque al final, por lo que dicen los compañeros, que según los conocimientos, de cierta manera eso también genera nuestros gustos. Entonces, adelantándome un poquito, por ejemplo, en el tercer texto, iniciaba diciendo que cuando llegan los periodistas pues a escribir su noticia, tratan de cómo decirnos de una manera nueva lo que siempre nos han dicho. Entonces, este es como el objetivo principal, cómo por medio del texto podemos siempre dar una mejora y decir de una manera nueva lo que siempre se ha dicho. Sí, eso me hizo recordar que la comunicación escrita o verbal es entregar valor. ¿Cómo podemos convertir el mismo tema o lo que siempre se ha hablado, los mismos fenómenos que se han tratado, como la injusticia, recuerden, del ensayo que realizamos, la injusticia social, la pobreza, cómo le damos valor y lo expresamos de formas diferentes para que el panorama sea cada vez mayor? En la pantalla, como pueden observar, el profesor nos está dando, digamos, algunas pistas de las diferencias que tienen estos dos estilos narrativos. Considero que hemos abordado todas las temáticas que se podían dar en este texto, recordando que ambos son diferentes, se fundamentan en detalles importantes para diferenciarlos. Si quieren continuar hablando, perfecto, ya veo que alzaron la mano. Cristian, tomas la palabra. Perdón, no la había bajado. Bueno, Salomé. Bueno, yo quiero pues como tocar un punto que se me hace muy importante dentro de lo narrativo y muy enriquecedor pues como también para los lectores, que es esa oportunidad pues, que se da en cuanto, pues esa oportunidad que se da para poder ampliar nuestras opiniones en cuanto al mismo asunto, o sea, como esa posibilidad que se presta, porque digamos que, por ejemplo, en el texto narrativo nos hablaban de, o sea, la autora nos habló de puntos de vista como más externos, pero que son consecuencia como del acontecimiento principal, que era, por ejemplo, el cómo, o sea, la razón por el cual se llevó a cabo eh, o sea, como la ida del hombre a la luna y el cómo era como de cierta forma una estrategia política y nos abre esa oportunidad de pensar sobre eso, sobre lo que estaba pasando en Siria en ese momento también, sobre el cómo estos hombres que están dentro de, pues como estos hombres militares que también prestaron servicio en la guerra contra China. Entonces, como una cantidad de cosas que abre la oportunidad de poder opinar y de poder reflexionar sobre todos esos acontecimientos. Muy bien, ahora Juan David y luego el profesor Oscar. Muy buenos días. Yo quería complementar una cosa sobre las diferencias de el texto narrativo y el informativo. A ver, es que en el texto narrativo el lector tiene como una perspectiva diferente, porque la intención del escritor es darle
todos esos detalles. A ver, es como darle todos esos detalles y que el lector tenga una perspectiva más realista del texto, de cómo sucedieron las cosas y cómo se pueda sentir dentro de la historia. Mientras que en el otro texto, en el informativo es solo dar información y que el lector se entere de lo que pasa. Muy bien, profe Oscar, adelante. Muy bien, gracias, moderadora, lo está haciendo muy bien. Vamos en orden al tiempo que nos propusimos, que era hasta las 7, pues vamos redondeando. Pienso que han hecho aportes muy importantes. Entonces va a ser dos partes. Una, precisando algunos de los elementos que he escuchado para que nos quede claro a todos. Y dos, con esta presentación que tengo en la pantalla, yo la saqué del blog, siempre ha estado allí y nos va a quedar para que la miremos. Vamos a explicarla muy rápidamente. Y ahí yo creo que Salomé me va a ayudar, Zaira también, porque ellas dos comenzaron a hablar de las diferencias. Juan David ya también trató de establecerlo. En fin, para que concretemos ya, yo me tomé el trabajo pues de hacer esa presentación y de, bueno, tener esas diferencias. Entonces, lo primero es que por allá escuché que decían que el texto informativo es superficial y esa palabra está incorrecta, de pronto pero ya después la corrigieron y alguno de ustedes dijo, incluso creo que fue Salomé quien dijo también, ella misma dijo, no, es que es preciso. Entonces, no confundamos la palabra superficial con preciso o superficial con directo. Es decir, lo que queremos decir es que el texto informativo es directo, es escueto, a lo que va, digámoslo así. Entonces es preciso, que es muy diferente a superficial, ¿cierto? Superficial es cuando lo toca parcialmente el tema, no lo toca a medias o lo toca incompleto, sería superficial, ¿cierto? Entonces no es que sea superficial, sino preciso. Y hay unos aportes importantes y conclusiones que ha hecho Vanessa como moderadora y es el tema del contexto y el referente. Lo vamos a ver dentro de 8 días con otro foro que vamos a realizar con otro de los elementos que hay en el curso, que es una presentación sobre la comunicación como eje de la gestión empresarial, y ahí vamos a ver el proceso de comunicación y ahí entonces vamos a tocar con precisión esos elementos, frente a lo cual estoy muy de acuerdo. El contexto y los referentes de quien emite y quien recibe un mensaje son fundamentales al momento que ese mensaje esté allí. Ahora, en cuanto al estilo, la forma, la estructura, eso se refiere a una técnica, a una estrategia. Y si decimos que la escritura, como lo dijo Vanessa, es un arte, para el arte hay que definir un estilo ante todo. Y para ese estilo tienen que haber unas técnicas, soportar unas técnicas, en este caso, pues las técnicas y la estructura. Y la objetividad, pues la objetividad se pierde en el momento en que es superficial. La objetividad se pierde en el momento en que se hacen afirmaciones que tratan de cambiar el curso de los hechos o de cambiar o de engañar. Pero un texto, precisamente cuando es muy narrativo, muy descriptivo, está dejando a que el lector reúna todas esas piezas y saque, digámoslo así, sus propias conclusiones. La subjetividad puede ser cuando soy demasiado implícito, dejo en el aire, soy impreciso, entonces caigo en esa parte, puede ser de manera intencional o de manera sin intención. Bueno, y mencionaba por allí también, Vanessa, que la lectura es una experiencia, es una vivencia, claro, y uno de los compañeros, Juan Manuel o Juan David o Juan Fernando, uno de los tres dijo, bueno, no, es que yo leo un texto y lo leo hace 10 años o lo leo hace 3 y si lo leo ahora es otra experiencia. Claro, lo vamos a ver también y antes de irnos para el receso, para llegar allá después en enero, vamos a asignar en las próximas clases unas lecturas, unos cuentos, unas obras literarias. Y ahí aplica eso, que la lectura debe ser una experiencia, no una obligación. Debe ser una experiencia, no una rutina, ¿cierto? Entonces, es claro, totalmente de acuerdo. De hecho, la actividad se llama experiencia lectura. Y en cuanto al mensaje, pues el mensaje lo que está proponiendo es dar un valor, dar conocimiento, dar orientación. Hay más manos levantadas, hay otra mano levantada, no sé si se le quedó levantada a Juan David, me dice moderadora. Bueno, parece que sí. Sí, profe, ya la bajé. Perdón. Entonces, Vanessa, diríjame usted junto con, yo propongo que Salomé y Zaira, que se refirieron al tema, incluso valoro mucho que Katy, Duan, Salomé, Manuela, Cristian y Jessica, y en un comienzo Vanessa, lo hizo la primera vez, activaron la cámara. Ese es otro elemento que vamos a ir valorando acá y es, cuando uno activa la cámara en este tema de la virtualidad,
uno lo que hace es establecer contacto con el otro, así sea a través de una cámara. Entonces, no sé si ustedes notaron que yo respeto mucho los motivos por los que algunos a esta hora de la mañana no activen cámara, ¿cierto? Sí debo decir, yo por ejemplo lo tengo como costumbre, no solamente porque sea el profesor, sino cuando tengo una reunión, disponerme para la reunión como si estuviera en la presencialidad. Es decir, disponerme en todo el sentido de la palabra. ¿Sí? Ustedes ven que yo siempre estoy pues con mi vestuario, con el ambiente, con todo. Y eso es fundamental que lo vamos aprendiendo. ¿Sí? Porque el mensaje también tiene una forma. Hay un dicho por ahí que dicen que el hábito no hace al monje, pero que lo viste. Entonces, el mensaje es importante por lo que yo diga, pero se refuerza, toma mucha fuerza, es muy potente cuando yo veo al otro allá. Y eso se lo destaco a quienes siguieron la sugerencia de la cámara y estoy explicando por qué. Entonces, Vanessa, para que concluyamos este ejercicio, tengo allí la presentación, yo les muestro en dónde se abre en el blog y también está pues dispuesta en el Dropbox para que ustedes la puedan mirar, pero explicarla rápidamente. Y lo voy a hacer, yo la voy explicando y ustedes me van aportando, ¿les parece? Claro que sí, profe. Sí, bueno, algo que haya quedado como duda de nuestro debate o de lo que yo he dicho, antes de cerrar. Sarita, puedes tomar la palabra. Pues entonces como conclusión final se diría que el texto narrativo es, perdón, contar unos hechos como de manera secuencial, ¿cierto? Y el informativo es como dar la información de manera breve, ¿no? Bueno, yo sintetizaría con 2 palabras, pero esa respuesta te la va a acabar de dar la presentación que voy a mostrar. Esta presentación, eso que tengo en pantalla. Lo narrativo es el detalle, ¿sí? Y lo informativo es el punto, el foco exacto, ¿sí? Lo preciso. Entonces, digamos que lo escueto, digámoslo así, lo preciso. En cambio, lo narrativo son los detalles cargados, fortalecidos por varios elementos, que ya los vamos a ver. ¿Sí? Bueno, entonces no sé si Salomé y Zaira me aceptan la invitación que me acompañen con la presentación. Sí, profe, yo no tengo problema. Bueno, entonces activa nuevamente, me parece muy bien. Cuando yo hablo, por ejemplo, miren, la disposición, estoy para la clase, en fin, pero no estoy, pues, respeto mucho quienes por algún motivo no quieren salir en pantalla, pero sí hago esa observación, no solamente en esta clase, en todas, en las reuniones de trabajo, en fin, uno tiene que estar dispuesto. Bueno, entonces aquí tenemos producción del texto escrito. Acá bueno, esta es una presentación de Genial y miren, aquí hay unos puntos de información, miren todos los puntos de información, ¿los logran ver? Sí, profe, se ve claramente la presentación. Entonces, cuando hablo de la presentación del texto escrito, es lo que ya hemos visto en clase, unos antecedentes, unos referentes, causas, problema, afirmación, solución, conclusión, impacto. Entonces, antecedentes, causas, afirmaciones, conclusión. Esa es la estructura que estamos dando. De ahí no nos movemos y los textos hablan de ello también, ¿cierto? Sobre todo el primero del tema. Ahora, tiene un orden, ¿sí? De esto han hablado ustedes, propósito, sentido, unidad, coherencia. Ahora, hay tipos de textos que también hoy no lo mencionaron allí, pero está dentro de lo que leímos de Juan José Hoyos, y es el texto narrativo, puede ser la novela, el cuento, la crónica, o es la novela, el cuento, la crónica. Yo miro con curiosidad que todos los grandes escritores, los Nobel, ¿cierto? Vargas Llosa, García Márquez, primero fueron periodistas y pasaron a hacer crónica, o sea, los periodistas hacen noticia, entrevista, reportaje y crónica, y esa línea entre la crónica, la noticia y la crónica es como el punto, el puente entre lo informativo y lo narrativo. Entonces pasaron a hacer crónicas como periodistas y se quedaron narrando y empezaron después a hacer novelas y cuentos, ¿sí? Los tipos de texto informativo, la noticia, el informe, el instructivo, la carta, la circular. Ahí quiero decir que el sentido también lo quiero agregar a lo que han dicho ustedes hoy. Es que nos imaginemos pues entonces, bueno, entonces en la empresa yo cómo escribo informativo. Miren, carta circular, un instructivo, una información puntual para una cartelera, una información puntual para una exposición que voy a hacer de tipo informativo, valga la redundancia, una noticia que voy a entregar. Entonces tengo que tener en cuenta ese estilo y no ahondarme en los detalles. Pero y entonces uno cómo narra en el contexto empresarial. Pues hombre, si me ponen a hacer un informe de un proceso, yo debo de conocer elementos de lo narrativo porque va a involucrar elementos que voy a ver acá. Es decir, voy a los detalles.
debo describir personajes, debo describir el tiempo, en fin. Entonces es el contexto que le podemos dar. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces ahora sí, Salomé, tenemos acá el estilo narrativo y el estilo informativo, y Zaira, para que vayan interviniendo. Yo no los estoy viendo porque tengo aquí la presentación en pantalla, pero Vanessa sí, entonces entre las tres me van a ayudar para todos, y entonces yo voy abriendo los diferentes cuadros. Voy a decir que hay un estilo narrativo. Entonces el estilo narrativo dice antecedentes, causas, afirmaciones, conclusión. Ya lo hemos venido trabajando. Los antecedentes en cuanto al problema, las causas, los referentes, las afirmaciones, hay proposiciones, la conclusión, un impacto, una solución. Mientras que el estilo informativo ya va siguiendo una estructura también de párrafo de entrada, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre, pues va la idea principal, el hecho principal, el desarrollo, la explicación y da cada idea, simplemente. Bueno, entonces ahora sí la invitación a quienes me van a ayudar a que entonces digamos que acá tenemos, no sé si lo alcanzan a ver por el tamaño que tiene la presentación, la letra que está allí, o la leo antes de que comencemos a mostrarla. Sí, sí, se alcanza a ver, profe. Bueno, entonces digamos que acá tenemos los diferentes elementos que Salomé, que Zaira y que Vanessa comenzaron a hablar de ellos, y varios de ustedes tocaron, pero no tocaron de manera pues ordenada. Entonces yo la voy a ordenar acá, o la tocaron pues, pero acá está pues como digamos la ayuda. Entonces en los dos estilos está el tiempo, en los dos estilos hay un foco, en los dos estilos debe haber unos personajes, ¿sí? En los dos estilos debe haber un contexto, hay un contexto. En los dos estilos hay un punto de vista, y en los dos estilos hay un tono, y en los dos estilos, tanto el narrativo como el informativo, hay una extensión del texto. Entonces vamos a abrir uno a uno. Ahora sí, Vanessa, continúe y le da la palabra a sus compañeros, o mejor dicho, expliquen ustedes, yo simplemente voy abriendo aquí la presentación. Claro que sí. Salomé quiere explicar el primero, que es el tiempo. Bueno, pero me gustaría saber cómo lo hacemos. Y vamos a con que lo lea es suficiente, porque ya lo hemos explicado. Entonces yo voy abriendo y usted va leyendo. Miren, vamos a hacer el comparativo. Listo. Abro el tiempo del narrativo y abro el tiempo del informativo. ¿Listo? Esa era mi pregunta. Listo, bueno. Entonces, en el narrativo tenemos que se cuenta antes, ahora y después de la historia. Se reconstruye, recrea y deconstruye orden del tiempo, porque se empieza a contar en una forma de espiral. Lo que empieza a hacer pues que también atrape a las personas. En el informativo tenemos que el hecho es un único tiempo es un único tiempo, y la cronología es lineal. En el narrativo pues sabemos que el tiempo es un dato, hace parte y es un dato, mientras que en el narrativo el tiempo es un elemento constituido por el relato, y en el noticioso el tiempo solo es un dato. Muy bien, ahora en el segundo aspecto, que es el foco, en el estilo narrativo, que tenemos que es la escena por escena, la expresión por escena, que se titula como escenificación. También tenemos que el foco es precisión en los datos, es decir, el detalle, en los accesorios, y crea un suspenso y una tensión durante todo el texto. Ahora en el estilo informativo tenemos que el foco es una escena única, mientras que en el narrativo es secuencial, escena por escena. Y también tenemos en el estilo informativo que hay una pirámide invertida, es decir, que el hecho principal siempre se describe primero, sin que haya un orden. Bueno, yo quiero precisar algo ahí. La pirámide invertida es un nombre que le dan al estilo periodístico, en donde va lo grueso, como decía Vanessa al comienzo, el hecho principal se plantea y se comienza a bajar, es decir, como si fuera un embudo, ¿sí? Es decir, una pirámide invertida, una pirámide de cabezas. Lo más grueso adelante, en la mitad, unos detalles mínimos, y se cierra, puntual. Por eso se llama pirámide invertida. A esa pirámide también le llaman la entradilla, lo llaman los periodistas, los españoles, los ingleses y los gringos lo llaman el lead o la entrada, el desarrollo o el cuerpo, al desarrollo le llaman el cuerpo de la noticia, ¿sí? Y al cierre, simplemente cierre o simplemente conclusión.
Estas noticias en lo informativo responden a 7 preguntas fundamentalmente. Y una de ellas es la que toma fuerza, o perdón, se basa en esas 7, pero no las 7 tienen que estar contenidas, pero es lo puntual. Es decir, cuando me refiero a las 7 preguntas o las 7 W en inglés, me refiero a que los periodistas lo llaman qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué efecto, ¿cierto? Entonces, ese es el foco. Vamos a esta otra. Adelante, Vanessa. Bueno, nadie ha levantado la mano, entonces voy a hacerlo yo. En el estilo narrativo, bueno, ¿quién? Vamos a ver. No, la bajaron. Bueno, recuerden que yo invité sobre todo a Zaira y a Salomé, que empezaron a hablar de ellos, ¿cierto? Pero uno de los caballeros lo puede también. Pero bueno, agilicemos para que demos conclusión al tema y podamos explicar el otro tema que va a quedar con unos talleres. Juan Adelante. Manuel. Hola Juan, el micrófono está desactivado, pero encendiste la cámara. Ya. Bueno, en estilo narrativo tenemos el contexto. Bueno. Esperen un segundo, que es que... Espérenme que aquí... Bueno, vamos con el contexto, sí. Contexto en el estilo narrativo nos habla de antecedentes, ambientes del hecho, tratamiento del espacio. Y en el estilo informativo, el contexto del hecho en sí, sin ambientes ni antecedentes. Personajes, diálogos. En el estilo narrativo, personalidad, rasgos y relacionamiento, realismo. Cercanía entre personajes, diálogos entre personajes. Diálogos conectan y hacen avanzar. Tipo de narrador. Primera persona, protagonista. Testigo, monólogo interior. Segunda persona, epistolar. Tercera persona, omnisciente. Personajes, diálogos, estilo informativo. El personaje se nombra pero no se describe. Son simples datos, roles. Narrador, testigo del hecho. Salomé. Sí. Bueno, el punto de vista. El punto de vista en el narrativo es a la afirmación, posición concreta, forma de ver la realidad y calificativos. Y en el informativo está el punto de vista es neutro, imparcial y objetivo. En el narrativo los puntos de vista son más personales, precisamente pues como para crear esa unión entre lo que está pensando el autor y brindarle eso pues también a los lectores, que era lo que estaba hablando ahora, de que se abren esas oportunidades de tener ampliación en opiniones. Y en el noticioso, pues como sabemos que es tan concreto, los puntos de vista son más impersonales y más, más concretos a lo que va. Ya tenemos que en el tono, en el estilo narrativo, el tono es totalmente impersonal, también es narrativo y muy importante que es emotivo. Y acá se incluye en el hecho. Todo este tono es basado en el hecho. Ahora en el estilo informativo tenemos que el tono es impersonal. A pesar de que ambos sean impersonales, uno es basado en el hecho y el otro, el estilo informativo es basado solo en el impersonal, mientras que el narrativo toma lo emotivo, los sentimientos, y a pesar de que sea impersonal, este se incluye en el hecho. Ahora bien, en el último punto tenemos la extensión. En el estilo narrativo encontramos que no importa, no importa la extensión en el aras del estilo y el tratamiento, que son organizados y secuenciales. Mientras que en la extensión del estilo informativo tenemos que se suscribe a las 7 W, que el profesor dio: cómo, cuándo, dónde, por qué. Y también se tiene presente el cuerpo, que este es el desarrollo concreto de todo el texto, y
tiene un cierre y una salida. Muy bien. Acá está entonces un resumen muy importante, donde hablan del tiempo, el foco, los personajes, el contenido, el punto de vista, el tono, la extensión, y podemos hacer un paralelo entre los dos. Me queda por decir, en esta misma presentación la vamos a retomar con otro ejercicio que vamos a hacer en unos días. Pongan mucho cuidado, sobre todo en el tema de los personajes. ¿Sí? Los personajes y el tipo de narrador. ¿Sí? Que ese taller que vamos a hacer va a apuntar mucho. Quiero decir y agregar que en el estilo narrativo, como se quiere dar ideas, se quiere tomar una posición, también existen, que no vamos a ahondar acá, pero quiero mencionarlo, los estilos gramaticales, los giros gramaticales, ¿sí? Las figuras retóricas, ahí es donde aparecen, y digamos que sobre todo en narrativo los escritores, novelistas, cuentistas, ellos se dan el lujo de deconstruir la frase, es decir, violentan esa estructura que hemos visto, ¿sí? En aras a dar diferentes sentidos, pero sobre todo también lo que hablaban ustedes ahora, hablan en un estilo muy, muy subjetivo, entonces ponen figuras como la retórica, como el asigno, que, en fin, diferentes símbolos que hacen que haya que haber más interpretación. Entonces recuerden, con esto vamos a hacer un aplicativo que acá está, vamos a tomar un cuento en clase, lo vamos a analizar y vamos a hacer un taller, un último taller, pero para eso nos demoramos pues unas 2 o 3 semanas, pero ténganlo en cuenta. Cerremos entonces esta parte. Vanessa, felicitándote y dándote las gracias pues por la buen papel que has hecho. Demos ya las conclusiones y yo voy a pasar en cuestión de 15 minuticos a explicar 2 temas con los cuales vamos a dejar 2 talleres para dentro de 15 días y paso a anunciar el tema que vamos a tratar dentro de 8 días para que lo preparen, por favor. Vanessa, muchas gracias. Claro que sí, profe, muy, muy amable a ustedes y a los que participaron por hacer más dinámica la clase. Bueno, no, perdón un asunto, perdónenme un segundo. Yo voy a mostrar en qué parte está esta presentación. Entonces yo me devuelvo acá. Me están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mire, en la unidad 2 de conceptos del lenguaje, acá donde dice lectura, referenciación, material de apoyo, dice después una pausa para la reflexión y después dice videos y presentaciones. Acá hay una, ¿la están viendo? Sí. Que dice texto narrativo, texto informativo. Ustedes pueden abrir esa presentación y está lo que acabamos de ver en la clase, para que lo estudien, lo repasen y lo integren a las notas de lo que han hecho. Simplemente para agregar eso, Vanessa, antes de que pasemos a otro tema. Muchas gracias. Y que usted haga las conclusiones y que cierre pues el foro como tal. Muchas gracias, Vanessa. Sí, profe. Y bueno, como podemos observar, desde la parte principal la escritura tiene una forma, pero también se encuentran algunos estilos, los cuales son elegidos o tratados por el autor o por otras consecuencias en caso de que sea exigido, ¿cierto? Como la academia. Entonces podemos ver que lo principal de la escritura es que haya una estrategia de cómo hacerlo y una estructura que pueda ordenar lógicamente y de manera jerárquica esas ideas que le dan profundidad y son el sentido del texto. También podemos observar que no simplemente existe el estilo narrativo y el estilo informativo, sino que hay otros tipos de estilos, los cuales abordaremos en la continuidad del curso. Y lo más esencial es que se pueda alimentar y se pueda mejorar cada vez más la forma en cómo escribimos. Listo, Vanessa, te pido un favor adicional y muchas gracias Sí. nuevamente. Lee lo que hay y explícalo para que nos quede como tarea. Bueno, la tarea del próximo encuentro se trata de un comentario en el blog. Este es acerca de los textos y la forma como a partir de ellos vamos a implementar mejoras a nuestros textos escritos. Aquí debemos incluir el nombre, el código de identificación y el grupo el que hacemos parte dentro de esta asignatura. Una vez escribamos el comentario, podemos comentar los aportes de los otros integrantes del grupo, los otros compañeros. Vanessa, quiero precisar que no es que sea para la próxima, sino que vamos a complementar esta actividad con un comentario. Entonces, quienes hablaron hoy, las 15 personas que hablaron hoy, tienen ya una valoración, pero deben hacer ese comentario y eso va a fortalecer lo que hicieron hoy. Quienes no participaron en la clase,
Creo que todos participamos, pero si alguien se quedó sin participar en este momento estando en la clase, bien porque no haya leído los textos, todavía tiene la oportunidad de abordarlos, mirar la clase y comentar, ¿cierto? Entonces, tanto para ustedes como para quienes no participaron, deben hacer un comentario en el blog, como ya han hecho otros comentarios. Voy a pasar ahorita al blog y voy a explicar en qué parte del blog. Adelante con las intervenciones, primero Juan Manuel y después Sara. Pero lo mío es una cosita aparte. Mira, es que yo no había visto y yo no había subido lo de las oraciones. Entonces yo te lo acabé de subir, ¿cierto? Yo puse una notica, porque en la foto queda con una nota, pero yo puse pues la notica de que con al menos 20 por la tardanza. Pero sabes una cosa, Juan, ese es un tema particular, ya me lo advertiste. Sí, ya, y lo dije al comienzo de la clase. Quienes lo presenten con extemporaneidad hacen eso que acabas de hacer. Muchas gracias por la aclaración. Sara y Salomé. Profe, es que yo no tengo, o sea, yo no tengo acceso al blog, entonces, ¿cómo sería? Subirlo a Dropbox. Usted va a abrir una carpeta En para... Dropbox también hay una carpeta para ello. Lo ideal es en el blog, para que las otras personas vean, puedan mirar su comentario, pero en el Dropbox también hay una carpeta. No es que yo la vaya a abrir, ya está abierta. Búscala en el Dropbox para que la ubiquemos. ¿Sí? Bien, voy a dar la instrucción. Ah, bueno, hay otra persona que va a hablar. ¿Quién más había Sí, levantado la mano? profe, era yo, Salomé, sí. pero no, mi duda era la misma que Sara. Entonces ya. Bueno, ahora, ¿no han pedido otra vez el ingreso al blog? Yo les envío. Ahora, en las asesorías que hacemos los miércoles, yo siempre explico si alguien me dice, mire, y me siento con esa persona en detalle, ingresamos juntos, miramos y solucionamos la situación, ¿cierto? Bueno, Sara levantó la mano. Profe, es el 4, ¿cierto? ¿Es el qué? El 4. Comentario, valoración, lecturas, conceptos del lenguaje. ¿Es la carpeta número 4? Ajá. Muy bien, bien. Gracias por la indicación, sí. Lo ideal es que sea en el blog, pero lo puede hacer en el Dropbox también. Bueno, entonces le vamos a poner un plazo a esto. Le vamos a poner el plazo que siempre ponemos a las actividades. De hoy hasta el próximo viernes, hace su comentario. Entonces voy a abrir aquí la actividad. ¿Me están viendo en pantalla? Sí, señor. Entonces me dice que ponga mi nombre. Lo estoy haciendo. No voy a colocar pues mi identificación ni el grupo porque soy el profesor. Pero entonces voy a colocar acá, mire, y lo hago acá en la clase. Me va a quedar pues muy ajustadito los dos temas que voy a explicar, pero les va a quedar, ¿sí? Para que hagan unos talleres que vamos a programar. Pero me tomo este trabajo de escribir aquí mismo en línea, sincrónica, para que miren, ¿cierto? Entonces simplemente voy a colocar mi identificación, que es el profesor, y voy a saludar, voy a colocar mi comentario. Buenos días, ¿sí? Buenos días, estudiantes del grupo 01. ¿Sí? Entonces voy a decir, a partir de este momento, deben incluir su comentario valorativo acerca de las lecturas, el tema, los modos de contar y volver a narrar. Punto. El plazo vence el viernes. ¿Viernes qué fecha es? 19 de noviembre. Alguien que me ayude. Sí, señor. Y ya dijimos que para evitarnos los problemas y pues, el asunto de que a qué horas, el viernes se termina a las 23:59. Es claro, a ver, revisen lo que escriban, o porque digitan mal, como lo hago yo a veces, que digito muy rápido y antes de mandarlo, ¿sí? Y lo enviamos. Listo, ahí queda abierta pues la actividad. ¿Dónde está la actividad? Sí, se congeló.
notaron ustedes que el blog me generó un conflicto, ¿sí? Es decir, metí el comentario y en medio del comentario, el blog me generó un conflicto y me sacó de la sesión. Ya me están escuchando nuevamente, ¿cierto? Sí, a mí me pasó una vez. Bien, pero bueno, ya estoy acá otra vez. Entonces, bueno, ya vieron ustedes cómo incluir el comentario. Vamos a continuar entonces con la clase. ¿Hay más preguntas? Entonces, claro, vamos a dejar esa actividad para que la cumplan. Quienes estuvieron en la clase simplemente refuerzan el comentario, recogen lo que dijeron. Aquí el tema es que estamos aprendiendo también a hacer comentarios puntuales, claros, precisos. La tarea también, como en las otras oportunidades, es que los otros compañeros, a medida que vamos mirando los comentarios de las otras personas, podemos hacer al menos 2 apreciaciones. ¿Sí? Eso es lo interesante, que sea en el blog, que es como un foro. Bueno, adelante, Salomé. Profe, qué pena volverle a preguntar, pero es que me sacó y no supe bien en cuál, pues cuál de los cosas era, en cuál de los puntos es el en el que está Sí, me sacó, pero ya cuando estaba haciendo el blog. comentario. Yo ya había explicado que es en la unidad 2, ¿sí? Del blog. Ok. La 2, al final dice comentario. Yo lo que hice fue que introduje un comentario diciendo buenos días. Sí, eso sí lo alcanzaron a ver. A mí me sacó cuando le dije publicar. ¿Sí? Pero Salomé, No, la me 2. sacó a mí. Ah, bueno, no, es que ¿sabes qué me pasó, Salomé? Que cuando estaba metiendo el comentario me sacó de mi cuenta de correo. Me creó un conflicto ahí. Entonces no voy a volver a abrir el blog, al menos por hoy en la clase, para que no me vuelva a crear eso. A veces pasa. Y me demoré un minuto en regresar. Bueno, pero quedó claro para todos entonces la actividad. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, y muchas gracias nuevamente a Vanessa. Muchas gracias. Habías dicho que de pronto te tienes que retirar antes. Voy a hacer lo más rápido posible la explicación para que no te pierdas el resto de la clase, ¿cierto? Bueno, entonces, en esos textos, cuando ustedes comenzaron el análisis, hablaron de las relaciones textuales, de la frase directa, de la frase, pues, lo implícito, lo explícito, y hay unas referencias directas y remiten al lector a lo que se ha venido nombrando. Uno generalmente lo que hace es que cambia la palabra, pues para no repite la palabra, entonces dice empresa y vuelve y dice empresa, pero para que quede bien usted lo reemplaza por otra palabra o una expresión o un sinónimo, ¿sí? Pero hay otras formas que son los conectores y los deícticos y los comodines. Hoy voy a introducir el tema de conectores y de deícticos para que elaboremos unos talleres. Esos talleres los voy a poner así como hice con oraciones e inferencias, con 15 días de plazo, para que dentro de 15 días en la clase analicemos esos talleres. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los conectores? Como su nombre lo indica, conectan. ¿Sí? Entonces son expresiones de transición que marcan la relación entre las ideas. Sirven como de bisagra lingüística. Una bisagra es ese elemento que está en la puerta o en la ventana. ¿Sí? Y fuera de que pega la ventana al marco o la puerta al marco, le da movilidad para que abra y cierre. Entonces yo utilicé, y por eso lo pongo entre comillas, la palabra bisagra, para decir que los conectores, pues esa definición no existe. La puse yo ahí, pues por eso lo estoy explicando así, pero para hacerme entender mejor. Son esa bisagra, eso que permite que la frase esté unida a otra frase, que tenga secuencia, que tenga sentido, pero además le da movilidad, le da secuencia, le da valor, ¿cierto? Lingüístico, ¿sí? De sentido y dentro de la estructura misma. Los conectores son un puente, una conexión que indica una relación entre las oraciones o ideas, ¿sí? Cuando ustedes miraron ese texto del tema, no lo hablamos ahora, pero es interesante que en la última parte del documento hay un resumen de esos conectores. ¿Sí lo notaron o no? Salomé, tú que hablaste de ese texto, bueno, quienes arrancaron hablando, las primeras personas, Profe, Katy, sí, Duan, ¿sí notaron que al final hay un cuadro? Sí, señor. Sí, Salomé, ¿sí? Sí, había un cuadro con conectores. Entonces, acá está, ese es el resumen, pero les cuento, dentro del blog también hay, lo van a buscar ahí donde mostré ahorita, un artículo del mismo autor, de un autor, ¿sí? Que tiene un texto que se llama Pregúntele al ensayista. Y ese autor hace un texto donde dice más de 1500 conectores. El señor se tomó el trabajo de ponerlos en orden alfabético y de clasificar, y de no solamente clasificarlos, sino de poner uno a uno, ¿sí? Entonces pueden consultar también ese material. Por ahora ese cuadro que tiene el texto del tema es muy importante, porque aquí lo estoy reafirmando. Entonces, allá dice que los conectores pueden ser lógicos,
pueden ser limitantes o de contradicción, pueden ser de tiempo, lugar, pueden ser causa-efecto o pueden ser de resumen o conclusión, ¿sí? Hay unos pocos ejemplos, unos 4 o 5, pero son muy útiles, son los principales, los que más se utilizan. Entonces los conectores lógicos son los que enlazan, por ejemplo, otra vez, de nuevo, también. Los que limitan o contradicen son los que dicen aunque, pero, a la inversa, no obstante, ¿sí? Los que indican tiempo, lugar, sobre, a través de, después de y antes. Quiero aclarar aquí que sobre el a través de hay que tener mucho cuidado con su uso, ¿cierto? Porque a través, en su definición, es traspasar. Entonces uno mira a través de los lentes, a través del microscopio, a través de la ventana, ¿cierto? Pero también, para decir a través, en vez de decir a través del tiempo, es bueno decir a lo largo del tiempo, ¿cierto? En el transcurso. Pero ese a través también es un conector, pero hay que tener cuidado en su uso, ¿no? Los que causan, los de causa-efecto, los conectores, tanto, por lo que, ¿sí? Esto sirve cuando uno está ya dando la consecuencia de una idea que expuso, ¿cierto? Entonces está dando ya el cierre, pero no está terminando el párrafo. Y los que indican resumen o conclusión, que también puede ser para resumir el párrafo o resumir todo el texto. Entonces no es lo mismo finalmente, en conclusión, que para terminar. Son 3 asuntos diferentes, ¿sí? Que uno pensaría, no, uno puede cerrar con finalmente, en conclusión, para terminar. No, son diferentes los 3 y se utilizan diferentes. Acá nos están diciendo que, de hecho, en otras palabras, en conclusión, sirven ya para dar trámite de conclusión a la idea. ¿Es claro lo que es un conector? Hay preguntas sobre esto que acabo de explicar y vamos a terminar de explicarlo como hemos hecho con el método del taller cuando traigamos el taller de conectores a la clase. Vamos a ver los diferentes tipos de conectores y vamos a hacer, como hicimos, repito, autoevaluando, cuando hicimos las oraciones y las diferencias, una socialización y una puesta en común para que este tema de los conectores nos quede bien practicado, bien afianzado. Quiero decir que durante el debate, el foro que hicimos de las lecturas, fue muy interesante el relacionamiento que ustedes hicieron de estos elementos y de las oraciones y de las inferencias, que eso es lo que debemos estar haciendo. Todo lo que vamos aprendiendo no es para memorizar, ni mucho menos para presentarle un trabajo al profesor, sino para incorporarlo a nuestra experiencia, a nuestra destreza. Eso pasa con los conectores. Preguntas sobre los conectores. ¿Es claro lo que es un conector entonces? Ese silencio me dice que sí, Vanessa. Es claro, ¿cierto? Sí, profe, es claro. Bueno. Entonces, para eso vamos a hacer 2 talleres. Quiero aclarar algo acá. Yo podría hacer un solo taller con 40 preguntas o con 40 puntos. Y eso crearía el efecto de, quedó un taller en lectoescritura, quedó un taller para dentro de 15 días. Pero yo prefiero hacer 2 talleres de conectores para que en cada uno analicemos de diferente manera. Es decir, uno en cuanto a un texto científico y mirar cómo están los conectores dentro del texto, dentro de un párrafo. Y otro frente a unas oraciones. ¿Por qué hago la claridad? Porque a veces la gente dice, uy, quedaron 4 talleres de lectoescritura. 4, ¿qué es todo eso? Pero hago la claridad. Yo me arriesgo a que la gente diga, y por eso hago la claridad, que son 4 talleres, 2 de conectores y 2 de dícticos. Y como les digo, yo podría decir que uno solo para que no se cree ese efecto, pero la explicación es que por cada taller vamos a analizar cada una de las modalidades. Entonces el primer taller es un texto y ese texto dice utilización de conectores. Este está montado. Salomé fue quien buscó ahora en qué parte se subía la actividad del día de hoy, ¿cierto? Sí, pues... ¿Todavía tienes abierto el Dropbox? En Dropbox, sí. Bueno, puedes buscar en Dropbox dónde están esos talleres. Ya de hecho. En Dropbox está Lectoescritura Medellín, Grupo 01 martes, el punto número, pues el número 4, que es comentario. Bueno, sí, el comentario. Entonces, estos talleres los van a encontrar ustedes en el blog, en esa unidad número 2. Sí, perdón, en la unidad 3, ¿cierto? Los van a encontrar allí y además en el Dropbox lo van a encontrar en el menú principal. Búscalo, Salomé, y me compruebas ahora lo que estoy diciendo. Mejor dicho, en la misma parte donde encontraron el de oraciones y diferencias, van a encontrar el taller, ¿cierto? Y lo van a presentar en la carpeta que dice Lectoescritura Medellín, Grupo 01. Eso es claro, ¿cierto, Salomé? Sí, profe.
pero búsquelo, compruébelo. Entonces el primero es este texto que tengo en pantalla. Entonces lo que tiene es que dice espacio, contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura, espacio. Noten que la transcripción que está tiene comas, tiene puntos seguidos. Eso determina también qué tipo de conector pongo. Tiene también si está entre dos comas, ¿sí? Y lógicamente las palabras. Hay un solo conector, entonces ahí vamos a tener una lista al final de conectores que se pueden usar acá. ¿Se pueden repetir? Sí, de acuerdo al uso que le dé. ¿Sí? ¿Es claro el ejercicio? Son 13 conectores que hay que reemplazar, los van a traer hechos a la clase. Quiero llamar la atención sobre algo aquí en este punto. Hago un paréntesis y es, todavía hay 3, 4 ejercicios por allí que no están siguiendo la indicación que hicimos cuando autoevaluamos. Y es, autoevaluar no es transcribir lo que el profesor dijo en la clase. Es decir, 1 tal palabra, 2 tal palabra y ponerle que sí, correcto, correcto. No, autoevaluar es llevar el ejercicio hecho a la clase. Entonces, o a mano y tomarle después la foto, o transcrito y hacer la intervención, ¿sí? Y todavía hay 3 o 4 ejercicios por ahí donde ponen A, B, C, D, no, frase 1, frase 2, frase 3 y ponen ahí la respuesta, la frase correcta. Y entonces, ¿dónde está el trabajo que hicieron? ¿Dónde está el análisis, el aporte que se hicieron como mejora? Les llamo la atención a pesar de que yo les dije, cada quien autoevalúa, aprende como quiere aprender y yo les pongo la nota, ¿cierto? Y recuerden también lo de la extemporaneidad. Quien presenta después del plazo, no soy yo quien le quita la nota, son ustedes quien dicen, vea, lo presenté después del tiempo, como lo explicó ahora el compañero. En fin, entonces cierro ese paréntesis para decir que este es el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me hice entender entonces? Sí, profe, no lo encuentro. Bueno, vaya al menú principal, cuando abre la carpeta de lectoescritura 8. ¿Sí? Sí, sí. Vaya a la parte final y hay una carpeta que dice talleres y aplicativos. Ajá. Ábrala. Sí. Y dice talleres de gramática y ortografía. Sí. Y esa carpeta tiene todos los talleres. El de conectores es el número 3. Conectores 1. ¿Ya lo encontró? Sí, sí. Sí. Ahora sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Gracias, Salomé. Siga ahí para que me siga verificando que sí están los talleres. Bueno, entonces el segundo taller para aplicar el tema de conectores se llama Conectores 2 y tiene 2 lados. El primero solo tiene el lado, el del frente. Es una hoja por un solo lado, digámoslo así. Este es por los 2 lados y tiene 10 frases en la primera parte, también con conectores, solo que aquí ya no es un párrafo entero, sino una frase. Ahí dice de qué texto está extraída y comienza diciendo la frase y al final de la frase hay un paréntesis con 4 opciones. Miren que ya son solamente 4 y es una oración. Entonces es el mismo ejercicio, reemplazar el conector que usted considere allí. Y en la parte de atrás hay unas actividades tipo pasatiempo, pero que todas involucran que usted utilice diccionario, que busque. Entonces la primera es unas palabras que están escondidas en estas tortas que hay aquí, en estos círculos. Entonces tienen un sentido, en sentido de las manecillas del reloj o al contrario, y en todas hay que agregar unas letras que faltan. Faltan 2 vocales, ¿sí? Y formar palabras castizas que aparezcan en el diccionario, no inventadas. Y ese es un punto. El otro punto son unas anagramas, perdón, son unas palabras escondidas. Entonces nos dan unas palabras y vamos a formar el nombre de ciudades turísticas. Voy a terminar si alguien levantó la mano por allí para la explicación. Hay uno que se llama sílabas sobrantes, entonces nos dan también unas sílabas y nos dan unas definiciones para que pongamos el sinónimo. Acá nos dan un recuadro con 8 espacios y debemos de poner ahí el sinónimo. Y nos dan un ejemplo, el tercero, ¿cierto? El tercer punto nos lo dan como ejemplo. Y la otra parte del texto es el enganche, que no es un crucigrama ni es una sopa de letras, sino que es en forma de espiral con unas letras que están allí, buscar palabras. Nos dicen que al menos busquemos 40. Y entonces, pues es encontrarlas y traerlas a la clase. A ver quién levantó la mano. Sara, adelante. Ay, profe, esa imagen sí se ve bien. ¿Cuál imagen? Esa era la de los conectores. Habla más fuerte que no te escucho. La imagen de los conectores, profe. Esa que tiene ahí en pantalla. No se ve bien porque es una imagen, pero el taller se ve. ¿Sí? Simplemente lo tengo como referente, ¿cierto? Salomé, ¿ya abriste ese Conectores 2? Sí, profe. ¿Sí se ve bien ese taller? Sí, sí. Ah, bueno.
Entonces, ahora sí, lo que pasa es que esta es una ayuda como referente que pongo, incluso es una foto del taller impreso, pero como para explicar, ¿cierto? Pero si usted abre el taller Sara, usted ya encuentra lo que estoy describiendo acá. Por ejemplo, Salomé, lee la parte de adelante de ese conectores 2. ¿Qué dice? Por favor. Ya le digo, profe. La parte de adelante, pues el principio, ¿ok? Sí. Léalo como está el bueno. encabezado y la primera frase. En los siguientes enunciados manipulados falta un conector que exprese de manera inequívoca cuál es la relación de significado que establecen entre sí las oraciones enlazadas. Para cada enunciado se proponen 4 posibles expresiones conectivas. Escoge la mejor, conviene en cada caso. Listo. Lee la primera. La primera, 1, no sea siempre aparente. El terror a la muerte es universal, constituye la motivación principal en la vida de la persona y nutre el instinto humano de conservación. Y ya ahí está el paréntesis de las opciones. Tiene al principio una raya, ¿cierto? Unos puntos para que usted reemplace. ¿Cuáles son las opciones que nos dan? Está, además, de ahí que, por qué y aunque. Listo. Una de esas 4 palabras es el conector. Salomé, ¿se te ocurre cuál puede ir como conector ahí? Para iniciar. Bueno, es analizar la frase, mirar el conector y ponerle en ese caso comienza la oración. Sara, sí me hice entender ya mejor y que esta figura que tengo ahí es simplemente el referente para que lo ubiquen. Y de hecho, pues el texto que está ahí, como está digital, pues no está así diagramado la parte de atrás, está pues cada actividad. Sí, profe, yo justo lo acabo de ver, ya lo abrí y sí se ve bien. Bueno, listo. Bien, para todos. Entonces, conectores 1 y conectores 2. Vamos a aplicar esta definición, estos conectores que están allí. Ustedes deben consultar esa tabla de conectores para mirar pues las opciones que les dan y eso nos va a propiciar que ustedes ahonden en ese tema de conectores, que lo hagan, que lo realicen, que aprendamos haciendo y dentro de 15 días, dentro de la clase, vamos a hacer la autoevaluación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta para pasar al tema de dícticos? Bueno, no hay preguntas. Entonces, deíctico son expresiones que remiten al texto, a lo ya dicho, a lo que se va a decir. Deíctico viene de dixir. Permite medir la capacidad para identificar las relaciones que se establecen ciertos elementos oracionales entre las partes del discurso. Los deícticos son clases de palabras cuyo referente varía de acuerdo con la situación de espacio, de tiempo, respecto a quien dice la oración o dice el mensaje. ¿Sí? Los deícticos son de tipo pronombres, a partir de los pronombres personales, a partir de pronombres relativos, a partir de posesivos, a partir de demostrativos, de adverbios de lugar y de tiempo y de pronombres enclíticos y proclíticos. Voy a explicar rápidamente y lo voy a hacer rápidamente porque Salomé me va a hacer el favor y va a abrir ese taller que se llama Deícticos 1 y vaya mirando lo que dice en la primera parte, o Sara que ya lo abrió también. ¿Listo? Entonces, pronombres personales. Les dije a los estudiantes que prepararan el parcial. Les dije, ¿sí? Es el personal. No vino la estudiante cuyo, ¿sí? Relativo, está relacionando el papá con la estudiante, cuyo padre es abogado. Pronombres posesivos. Estos libros son los nuestros, ¿cierto? Estos es posesivo, ¿cierto? Ahora, debes hacer el informe, debe ser intachable. Demostrativo, ¿cierto? ¿Cuál? El informe. Adverbio de lugar y tiempo. Aquí están los amigos de quienes hablé ayer. Lugar, aquí. Ayer, tiempo. La palabra ayer se utiliza, claro, y es una palabra, pero aquí está cumpliendo la función de deíctico porque está enlazada en una oración y está dando relación, continuidad, ¿sí? A la frase. Y el enclítico y proclítico, dice, el enclítico es cuando antes, ¿sí? Cuando antes de la oración, ¿sí? Perdón, cuando después de la oración se le agrega, de la palabra se le agrega una partícula para darle también continuidad. Y el proclítico es cuando antes aparece.
Entonces, obsérvalo, ¿sí? Después, a observar le puse obsérvalo, ¿sí? ¿Sí? En donde lo puede depositar. Toda esta definición está en el taller. Acá está la imagen del taller. También es una imagen no muy legible. Entonces, hay 8 opciones. Hay un texto que nos ponen para que hagamos lectura, y interpretemos y detectemos allí los diferentes deícticos. Es múltiple escogencia. Entonces, les pido el favor, transcriban el taller y lo realizan y llenan la múltiple escogencia. 8 puntos, lo traen a la clase. Como en todas las ocasiones, yo digo el valor de cada punto, lo analizamos, uno de ustedes lee o entre todos leemos y solucionamos. Y el segundo taller de deícticos sigue la misma dinámica de ultralectura corta, un extracto y 8 opciones. Y al reverso, otra lectura. ¿Por qué 3 lecturas y por qué 2 talleres? La una es un taller de tipo, pero uno tiene en la parte, que es lo que quiero que me comprueben Sara y Salomé, la explicación detallada, es decir, ya con esquema, ¿sí? De lo que acabo de decir. Además de la clase, la presentación, tienen ese primer taller de deícticos que tiene la explicación transcrita de qué es cada uno, incluso con el ejemplo allí, que son los mismos ejemplos que acabo de dar. Pero entonces en la parte de la aplicación tiene un extracto de la Odisea, es decir, un texto de tipo narrativo, para que miremos ahí los deícticos. Y en el segundo taller hay un texto de tipo poético de Tagore, donde también vamos a mirar deícticos. Y en el otro, el tercer texto que nos proponen en Deícticos 2 es un texto de tipo científico. Incluso ahí nos preguntan de qué tipo es, si es argumentativo o expositivo, ¿sí? Y en ese también deícticos. Esa es la explicación de los talleres. Quiero entonces ahora que me ayude Sara o Salomé diciendo y describiendo cómo está la primera parte de ese taller, de deícticos 1. Sara. Entonces dicen. Acércate al micrófono para que te escuchemos bien. Listo, ahí. Leo desde el principio. Lee la primera parte y se van a dar cuenta. Deixis quiere decir que señala hacia, que muestra. Es una expresión que remite al texto, a lo ya dicho o a lo que se va a decir. Los deícticos permiten medir la capacidad para identificar las relaciones que establecen ciertos elementos oracionales entre las partes del discurso. Los deícticos son clases de palabras cuyo referente varía con la situación espacio-temporal del emisor, llamado también sujeto de la enunciación. Los pronombres personales son el referente personal u objetual de referente comunicativo. Listo, entonces y tiene un esquema, ¿cierto? Ajá, me aparecen los pronombres. Yo, tú, él. Y al final dice, no confundir con el pronombre. Deben diferenciarse los artículos en donde estos están acompañados por el sustantivo. Eso es una nota. Pues cada uno tiene una nota y tiene unas flechas, unas explicaciones. Entonces a eso me refiero. ¿Sí? Entonces ahí está la explicación del taller, del tema como tal, el alcance a lo que acabo de decir. ¿Sí? Lo encuentras claro, Sara, ¿cierto? Sí, profesor, muy específico. Bueno, actividades que nos quedan pendientes. Entonces, hay una presentación que está en el blog que se llama La comunicación eje de la gestión empresarial. Está en la unidad 1 del blog. Desde hace también como 20 días venimos diciendo prepararla. Es decir, esta semana la deben preparar, pero si ya la habían visto, pues simplemente la refuerzan. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las lecturas, solo que en una presentación de clase, una presentación de PowerPoint que tengo allí. Esa presentación también está montada en el Dropbox. Sara y Salomé la pueden mirar en la unidad 1, la carpeta 1. Sí, profe, ahí está la primerita. Esa presentación, entonces miran diapositiva por diapositiva, slash por slash, toman nota para dar aportes, pero también las dudas. Entonces yo ese día hago la exposición, pero no hago una exposición solamente magistral, sino que voy corriendo la exposición y ustedes van aportando. Voy a arrancar dentro de 8 días, ¿sí? Diciendo, bueno, comentarios, empecemos el foro. Y seguramente tenemos también un moderador o una moderadora, y a medida que van jalonando el tema, van aportando, yo voy aclarando dudas y voy mostrando la presentación. Dentro de 15 días, es decir, el 30 de noviembre, vamos a traer los 4 talleres, 2 de conectores y 2 de deícticos, que son múltiple escogencia, son actividades, entonces no es pues porque sean 4 un asunto muy extenso. Con eso, yo quiero que ustedes estudien muy bien el tema de conectores y deícticos que hoy he expuesto en clase. ¿Es clara las actividades que tenemos y la programación que tenemos para las próximas 2 clases?
Me interesa mucho que si hay dudas me las digan. Está claro, profe. Está claro. Bueno, muchas gracias. No, Adelante, sí, Salomé. ¿O quién va a hablar? ¿Quién? Pensé que alguien iba a intervenir. Bueno, ¿qué vamos a ver la próxima? Vamos a hacer un foro sincrónico socializacional acerca de la presentación, la comunicación eje del desarrollo organizacional. Recuerden que todos los miércoles tenemos asesoría y acompañamiento, 7 a 8, condición que cada estudiante haga uso del espacio creado en WhatsApp para el grupo de clase y solicitar un turno de asesoría hasta las 23:59 del martes, es decir, de hoy. Hay una mano levantada, creo, ¿sí? Salomé. profe, perdón, a mí me quedó, pues no entendí bien la parte de la comunicación del eje, pues o sea, de este comentario de la actividad. ¿Qué no entendiste de esa parte? ¿Qué es Si ese hay que tema? ¿A qué me estoy refiriendo? eso sí, ¿a qué te refieres? Bueno, vas a revisar la presentación que está en el blog o en el Dropbox, la miras, la estudias y la traes para la clase dentro de 8 días. Y vamos a hacer un foro parecido al de hoy y a partir de ese foro yo voy explicando qué es la comunicación, qué temas hay allí. Ustedes también traen, no entendí esta diapositiva, ¿a qué se refiere? Expliquémosla, pero quiero que sea dinámica, así como fue la clase de hoy, es decir, con el aporte de todos. Esa presentación está en la unidad 1 del blog y está también en la carpeta 1 del Dropbox. ¿Sí me hice entender ahora sí, Salomé? Sí, profe. La van a leer, la van a estudiar y la van a traer a la clase para que entre todos construyamos la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Profe, para el 30 entonces son los 2 talleres de deíticos y de conectores. Sí. Listo, gracias. Y para dentro de 8 días vamos a preparar la presentación. Juan Manuel. Pero yo tengo una línea para ingresar al grupo de WhatsApp. ¿Cómo puedo entrar con el número? Usted no está en el grupo de WhatsApp. Profe, es que yo había botado el celular y pues para estar al tanto me ingresé desde el celular de mamá, pero pues ya sí tengo la línea mía, el número mío. Ah, no, vuelva y escríbame por el interno y me dice con cuál lo ingreso. Anulo el anterior y lo pongo en este. Listo, profe, muchísimas gracias. Como hizo la primera vez. Listo, hágale. Sara, adelante. Profe, ¿qué es lo que usted había mencionado? Que dice que vamos a leer unos cuentos como de aquí a 3 Sí, semanas. vamos a asignar unas lecturas por allá para la tercera semana de febrero. A propósito de la experiencia de lectura. Entonces yo se los voy a traer a la clase. Finalizando este mes les traigo un listado con los textos. Los textos ya están montados, pero los voy a hacer un sorteo, los voy a poner así aleatoriamente y le asigno una lectura a cada uno. No lo voy a hacer desde ya pues para que no se saturen las actividades, sino que en su momento, es decir, antes de comenzar diciembre, para que hablemos de ellos y ustedes durante el receso en diciembre, enero, tengan tiempo de leerlo durante esos 2 meses. Eso es, Sara. Listo, profe, gracias. Bueno, Sara, Salomé, quienes participaron, creo que la moderadora ya se nos fue. ¿Qué se llevan de la clase de hoy para que terminemos? 2, 3 comentarios. Aprendizajes, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué se mejora, qué se debe mejorar. Yo escuché una palabra y con eso arranco el cierre. Dinámica. Me gustó mucho la actividad. No solamente porque demostraron que leyeron, que fueron responsables, al menos quienes intervinieron, las 15 personas que intervinieron, sino que fue dinámico. Lo que yo digo, que el profesor no debe hablar las 2 horas, sino que si estamos aquí al filo de las 8 de la mañana, es porque todos hablaron, todos aportaron. Adelante, ¿quién quiere? Osaira, por ejemplo, ¿quién quiere dar el cierre a la clase con 1 o 2 apreciaciones? Por favor. Manuela. Bueno, a mí me pareció la clase pues bastante interesante, más que las anteriores, por lo que usted mencionó que tuvimos como más oportunidad de participar durante toda la clase, de expresar nuestro punto de vista. Hubo un momento en el que hasta se generó debate, como por el hecho de que algunos decían una cosa y otros decían no, a mí no me parece que sea necesariamente así, sino de esta otra forma, y así pues entonces me pareció que es bastante interesante y que logra captar mucho la atención de uno. Gracias, Manuela. Zaira.
¿Quieres dar tu opinión final? Pues, profe, a mí también me pareció muy interesante la clase. Fue, pues, importante, siempre es importante como conocer las opiniones y más cuando es una clase, pues, virtual, es muy práctico, es muy dinámico como conocer las ideas de las personas en este tipo de actividades. Entonces, por ese lado me gustó bastante. Y sí, pues me llevo las opiniones, las ideas del resto de mis compañeros y también de las lecturas que usted nos dejó para la realización del foro. Es decir, aprendizaje. Katy, para que terminemos. Sí, profe, pues retomando la palabra dinámica, me pareció súper importante que esta vez no fue simplemente el profesor hablando y unos de pronto preguntando alguna cosa, sino que esta vez todos hablamos y me parece que es una manera mucho más eficiente de nosotros apropiarnos de esos conocimientos. Entonces, cuando ya uno lo leyó y uno ya estaba hablando de él, como que uno lo apropia de manera más fácil. Y hay aprendizaje. La invitación es para que dentro de 8 días hagamos el mismo ejercicio, pero con una presentación que ya está en clase. Sara. Bueno, profe, como conclusión final, a mí me parece que el aprendizaje se vive más cuando uno se involucra en él, pues al nosotros involucrarnos y dar la opinión pues de todo lo que vimos, yo creo que nos queda mejor grabado. Muy bien. Ahí queda la clase para que repasen, para que miren esas opiniones. Dentro de 8 días, entonces, les reitero, vamos a hablar de esa presentación con la misma dinámica. Ojalá ya vayan pensando pues en ese moderador. Me pareció, yo destaco mucho también que quien moderó lo hizo muy bien. Ya creo que se retiró Vanessa, pero lo hizo muy bien y ustedes responden muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Les deseo un resto de martes muy agradable, un resto de semana bien productiva. Y el 23 de noviembre, martes, a las 6 de la mañana, estaremos entonces acá con ese foro sobre la comunicación como eje de la gestión empresarial. Un buen día para todos. Igualmente, muchas gracias, profe. Buen Hasta día. luego a todos, ustedes estén muy bien.